Buenos días, me encuentro acá con Felipe Chavarría, que es el editor a cargo de Abdul Ediciones, un emprendimiento editorial de la provincia. Y aprovechaba para preguntarte cómo estás y bueno, cuál es la propuesta editorial, qué es lo que es Abdul y que me comentes un poco de eso. Hola Germán, hola audiencia. Abdula Libros, más que una editorial, si bien funciona y si quieren después profundizamos en la diferencia, me reconozco más, como dice el logo y la gráfica, un facilitador de libros y básicamente es una pequeña empresa de servicios editoriales, ¿no? Eh, me, Me he identificado más con ese mote, llamémosle. Me siento más identificado, donde básicamente el autor, el escritor viene con una necesidad y un equipo con el que cuento, ¿no es cierto? Y mis conocimientos y mi experiencia, les brindamos un servicio de, ya sea de edición, de corrección, gestionar, ¿no es cierto?, ilustradores, trámites, seguir un tema muy sensible, seguir y llevar a cabo lo que es la impresión también del libro, o bueno, o la versión digital. Yo vengo a ser como esa especie de pulpo que coordina todos estos actores para que el escritor o la escritora, que parte de un texto en Word, se convierta en un libro, básicamente, con todo lo que tiene que tener. Por ahí el escritor viene con una etapa más avanzada, ya viene con el archivo listo y solamente quiere la impresión. Hay otros que tienen todo y bueno, y falta hacer los trámites. Entonces se va dando un servicio acorde a la etapa en la que esté el escritor y bueno, y las necesidades. Y los autores se acercan con muchas preguntas, con muchas dudas cuando tocan editar, o cómo trabajan eso ustedes. Y por lo general les interesa mucho no solo el acabado del libro, sino el tema de trámite. Y ahí hay una confusión muy común, que es confundir el ISBN con el depósito de derecho de autor, la protección legal de la obra, del contenido. A mí me gusta hacerlo para graficarlo, hacer una analogía del ISBN con el DNI de las personas. El ISBN pasa a ser como el DNI del libro, donde si dice quién es el autor, dice otro montón de características del libro: tamaño, gramaje del papel, dónde se publicó, pero si bien también se especifica ahí que puede ser el género, pero no se sabe si tiene 20 poemas, si tiene 50 o si ese poema se llama tal y tal. No, el programa, la página, no recibe ningún tipo de información y queda guardada el contenido. ¿Viste? Entonces, no queda resguardada la obra. Es un trámite posterior que se hace, que es cuando ya se tiene el libro impreso, que es el que marca la ley 11723, si no me equivoco, ya lo vamos a corroborar. Una vez que está impresa la obra, que tiene ISBN, ahí se manda un ejemplar físico en un sobre a Moreno 1119, creo que, bueno, derecho de autor, y se manda el libro en sobre, como a la vieja usanza. Se tramita por TAT primero y después se envía el físico, y ahí sí queda resguardada la obra. El día de mañana que haya un conflicto, ¿no es cierto?, que un poema o un escrito aparezca y se empiece a, ¿cuál sería el término? Dirimir, ¿cuál sería el término? Plagio. Claro, y ver quién es la autoría, se recurre a este libro que está en depósito y dice, bueno, este libro se hizo en el 2019, acá está guardado, acá está el texto, ¿no es cierto? Y después hay otro que, gracias al San Juan Escribe, es otro trámite que está de moda, y que no es que está de moda, que se está, lo están demandando, que es el depósito de la obra inédita.
Este es un trámite muy específico, se hace virtual también y se envía el bollador. ¿Esto qué permite o qué viene a resguardar? Cuando el escritor manda sus escritos a un concurso, a una editorial para que lo considere, que este quedó resguardado. Obviamente, como lo dice el nombre, depósito de labor inédita, todavía el libro no existe, es un simple archivo, pero bueno, está bueno que se resguarde porque anda por un montón de manos, por un montón de medios extraíbles y puede ser susceptible de ser extraído, robado, plagiado, o bueno. Entonces se hace ese pequeño trámite. Y te consulto, vos como servicio editorial, Sí. ¿por qué editar? ¿Cuál es la propuesta editorial que tenés? O sea, ¿a qué te referís cuando decís que sos un facilitador de libros? Y como justamente esto de facilitador de libros viene porque la figura de editorial me quedaba, no se ajustaba, a una realidad. Porque repasemos la figura de la editorial tradicional, y como muchos escritores pueden tener, es donde está la figura de este editor medio cascarrabia o muy exigente, que recibe un texto y dice, bueno, esto lo publico, no lo publico, vos quedás afuera, o esto tiene posibilidades de remitir ventas o no. Entonces uno se manejaba en esa dualidad entre la calidad y la posibilidad, porque tiene que ser sostenible esto, ¿no es cierto?, económicamente, y la posibilidad de ventas. Entonces entraba en ese dilema. Este es un modelo de negocio diferente, no es novedoso, yo creía que era novedoso, pero lo están haciendo, sí, hay otras que están trabajando de la misma manera y les va bastante bien, y donde justamente el escritor, si bien paga por un servicio, como te digo, pero después todas las ganancias, todo lo que genera ese libro, queda para el mismo escritor. Entonces es como una inversión. Yo creo que esto está un poquito embebido por la raíz de donde vengo, que yo no venía del campo de las letras, sino del campo del diseño. Y bueno, yo empecé manejando al libro como un objeto de diseño más, ¿no es cierto? Entonces, por eso tal vez la novedad de este sistema. Y por último, bueno, preguntarte dónde te pueden encontrar en caso de que estén interesados en trabajar con vos y traerte una propuesta. Y mirá, a mí me gusta manejarme mucho por las redes, si no acá en Avenida Rawson 821 Sur, me toca la puerta. No, pero por las redes, Abdullah Libros, estamos en Instagram, estamos en Facebook, si buscan en Google también, y en Google les va a salir todos los datos. Y bueno, sería un placer seguir publicando autores sanjuaninos. Otra cosita, estamos ya abriendo los servicios a otras provincias, ya van 2 libros publicados a Mendoza, uno a Neuquén, Santa Cruz. Tengo que contestar un mensajito de gente de Tucumán. Ha habido un gran salto, ¿no?, en delegar un aspecto importante de Abdullah Libros, que era la difusión y la promoción, delegarlo, porque no lo podía llevar por una cuestión de tiempo, a una persona, Natalia Sol Peralta, que encima no solo que es una genia en las redes, sino que es escritora, entonces sabe de qué hablamos, sabe de dónde recurrir. Entonces está haciendo un trabajo espectacular y que se está reflejando en trabajos y en escritores de otras latitudes, de otras provincias. Así que se está federalizando esto, llegando a provincias que tenían la misma necesidad que esta, donde alguien quería publicar. Las editoriales muchas veces les cerraban la puerta porque es difícil arriesgar para una editorial, que yo sé el trabajo que lleva y la inversión que es para un libro que no sabemos, es un riesgo muy grande, si va a generar ganancias o no. Entonces te cerraban las puertas
o nadie tomaba el riesgo, y bueno, y habían trabajos muy lindos, muy interesantes que no veían la luz. Y hay cosas que son y ese es el papel interesante, y ya con esto sí, yo Germán, que cumplimos nosotros, porque hay cosas muy interesantes, muy lindas, pero que nunca se van a vender, ¿entendés? La poesía puede ser una, pero hay otros tipos de libros, por ejemplo, que son para un público muy reducido. Por ejemplo, que vino la otra vez, la historia del Club Concepción, ¿no es cierto? Es un libro que no lo va a comprar nadie más que la gente de Concepción, ¿me entendés? La gente de Concepción que ha jugado al hockey o que le gusta el hockey, es un público muy reducido, entonces eso ninguna editorial te lo va a tomar, ¿entendés? Pero es un libro que es necesario para esa comunidad, es necesario para ese club, ¿me entendés? Entonces ahí es donde está, creo que se vuelve tan importante nuestro rol, ¿no es cierto? De facilitador, de hacer que esta institución, en este caso, cuente con su historia plasmada en un libro. Bueno, muchísimas gracias Felipe por el espacio y bueno, nos estaremos viendo con otros autores, editores y productores culturales de la provincia acá mismo. Bueno, gracias, Germán, gracias, gente.